último libro de Antiguo Testamento, que es Malaquía. Malaquía es último libro profético, profeta menor, capítulo 1, versículo 1 al 5. Malaquía 1, 1 al 5. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Ahí así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Amén. Esto es la palabra del Señor. Oramos. Buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por permitirnos reunir esta invitación especial que nos ha entregado cada uno de nosotros, Señor. Porque estamos aquí, no porque queremos, sino que el Espíritu Santo nos ha guiado a este lugar con privilegio, Señor. Bendice a los hermanos presentes, fortalece su espíritu que pueda ir creciendo cada día. Que gracia tuya, Señor, esté rebalsando en su vida, Señor. Y también fortalece su salud. También te pedimos por los hermanos que están ausentes, por diferentes razones, especialmente los que están enfermos espiritualmente. Señor, toca su corazón mientras que se pueda volver, que ellos puedan volver, Señor, acercarse nuevamente. El tiempo no es, Señor, tan largo. El tiempo es corto, Señor, porque no sabemos cuándo tú regresarás. Te ruego, Padre, que ahora me permita, Señor, usándome como tu instrumento para hacer entrega de tu palabra a tu pueblo amado. Quédate con nosotros, guiándonos y cuidándonos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como ya mencioné, como leímos, desde hoy vamos a ver el libro de profeta Malaquías. Malaquías es un profeta del tiempo de Nehemías. En aquel tiempo, por orden del Cores, el rey de Persia, fueron devueltos a Israel los que estaban en cautiverio. Eso fue año 538 a.C. para recuperar el templo, reconstruir el templo de Zorobabel. Ese tiempo fue 516 años antes de Cristo. Después de eso pasó medio siglo. En el año 445 antes de Cristo, el tiempo es del rey Artajerjes. En aquel tiempo, Nehemías estaba como encargado de vino del rey. Solicita permiso para regresar a Jerusalén para construcción y él lo permite, el rey de Persia. Y con su orden entonces regresó a Jerusalén y se reconstruyó el muro de Jerusalén. O sea, lo que vamos a ver, el contexto que vamos a ver en Malaquías hoy, es después que cuando el pueblo de Judá regresaron a su pueblo natal, un siglo después, 100 años después. Profetas Ageo y Zacarías ya habían profetizado que reconstruiría el templo.
y que ellos seguirían creciendo nuevamente espiritualmente. Sin embargo, una vez que estaba listo el templo reconstruido, aún no había empezado ese periodo. El templo y el muro de Jerusalén ya había reconstruido de nuevo, ¿verdad? Sin embargo, la fe del pueblo de Judá estaba seco, frío. Ya había desaparecido el deseo en su corazón de la gracia de Dios. Y los sacerdotes y el líderes espirituales que tenían deber de guiar a su pueblo, estaba corrupto, que habían caído tentación del mundo y viviendo en medio de pecado, y no podía asumir ese deber, esa tarea santa. Entonces, en ese tiempo, Dios, para ese pueblo que estaba enfriado, seco, alejado de la fe, envía al profeta Malaquía. Malaquía significa mi siervo, y él estuvo actuando desde el año 435 años antes de Cristo hasta 415. En aquel tiempo, el mensaje de Malaquía es una advertencia hacia el pueblo de Israel, que estaban viviendo de acuerdo a lo que le parecía, cayendo en tentación, cometiendo el pecado. Y como ya había mencionado, igual que los líderes espirituales, no estaba asumiendo su deber santa. Solamente le interesaba beneficio propio y estaba en corrupción. Este mensaje también va dirigido hacia ellos, los líderes religiosos y espirituales. En versículos 1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Cuando dice, como que no suena fuerte, ¿verdad? Porque no dice profecía de la palabra de Jehová a Israel, sino que contra Israel. Ya es una palabra fuerte, más negativo que positivo, ¿no? Especialmente el pasaje que leímos hoy, el pueblo de Israel, que estaba espiritualmente muy frío y seco, viendo sus situaciones que están pasando, dice a Dios, ¿en qué nos amó? Dice que Dios nos amó de verdad. ¿Por qué estamos viviendo en estas condiciones? Estaba lleno de reclamos. De ahí entonces, Dios entrega las palabras, mensaje a ese pueblo y dice, yo os amado, yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? En nuestra vida de fe, lo más importante es tener seguridad de tener amor de Dios. ¿Cuánto Dios nos amó? Tenemos que entender. No solamente por la boca, solamente, sino que tiene que salir de lo profundo de nuestro corazón, sentirse el amor de Dios en nuestra vida. ¿Ustedes tienen esa seguridad? Que Dios tiene una especial atención en mi vida y tiene un buen plan para nuestra vida, para cada uno de nosotros, y que siempre guía hacia buen camino y que hace el bien con todo, y que todo lo que está pasando es proceso de bendición y su gracia. ¿Tiene esa seguridad? Como no lo puedo escuchar, voy a proponer una cosa. Cuando ustedes sienten amén, levantemos la mano, como lo hago cuando recibo miembros. Dice amén y a su vez se levanta la mano. ¿Ya? Así voy a ver y voy a saber si está diciendo amén o no, ¿no? Así que eso. O está pensando, quizás, no sé si Dios me ama. A veces pienso que Dios me odia. O cuando pasa algunas cosas, dice, Dios me está castigando. ¿Lo está viviendo de esa forma? ¿O piensa en esa forma? ¿Cómo piensa usted de Dios?
En la vida de fe, lo más importante, lo más terrible sería que cuestionara, que dudáramos el amor de Dios. Ahí comienza entonces problema serio en nuestra vida. ¿Por qué angustiamos? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Y por qué nos debilitamos y nos caemos frecuentemente? Porque no tenemos seguridad del amor de Dios. Todo problema espiritual que produce a los creyentes es porque no está seguro del amor de Dios. Y cuando no tenemos amor de Dios, no sentimos el amor de Dios, no tenemos gozo ni tampoco agradecimiento. En 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tenemos temor, y este temor hace dudar de Dios, que hace quebrantar una relación correcta con Dios. Y el temor hace alejar de Dios, nos quita el ánimo. Se convierte en una persona como el que recibió un talento, y teniendo talento no puede hacer nada, se guarda y no hace nada. Y aquella persona desea recibir el amor de Dios, pero cuando el Señor entrega amor, evita, esquiva. En versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amó? ¿Qué significa? El pueblo de Israel vivían recibiendo mucho amor de Dios. Sin embargo, no entendió ese amor. Aunque Dios dice que ama, pero no lo reconocía. Se cuestiona y pregunta, ¿Dios nos ama? ¿Qué significa eso? ¿En qué nos amó? Es una manifestación de ignorancia y incredulidad. ¿Por qué sucedió eso? El pueblo de Israel fue a cautiverio, a Babilonia, y sufrieron. Durante 70 años, viviendo en Babilonia, ellos vieron la calidad de vida, la riqueza en su vida. Ese pueblo babilonio que no creía en Dios, vivían re bien, rico. Sin embargo, cuando ellos volvieron a su pueblo natal, Israel, la situación era muy diferente. Israel que creía en Dios, eran muy pobres y estaban constantemente atacados. Seguían sufriendo. Viendo esta realidad, ellos cuestionaron, dudaron en el amor de Dios. Pensaban, si Dios nos ama tanto, debería bendecirnos. Y si Dios nos ama, ¿por qué seguimos con sufrimiento? ¿Y por qué nos hace sufrir como esclavo en Babilonia? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está amor de Dios? Preguntaban nuevamente. Es la pregunta que también escuchamos hoy día. ¿Dónde está Dios en este medio de pandemia de COVID-19? Ellos, Dios, vidas normales, lo dejaron quizás ¿dónde? Ahí quedó Dios. Y pregunta ahora, ¿dónde está Dios? Ahí donde ellos lo dejaron. En medio de nosotros, en medio de nuestro pueblo, nosotros que somos creyentes, seguimos orando y rogando, estableciendo un día especial para ayuno y oración. Seguimos a Dios. Pero ellos lo dejaron ahí y busca a Dios. ¿Dónde está Dios? Es para la risa, ¿no? De esta manera ellos dudaron del amor de Dios y se cayeron en pecado. Se enfriaron en la gracia de salvación. Entonces de sus labios salían solamente reclamos. No estaban conformes para nada. Es así como en Malaquía en general,
habla la duda del amor de Dios, por lo que hace enchuecar, desviar la relación con Dios. Desapareció esa admiración a Dios. Se derrumbó el altar. Empezaron a entregar animales enfermos, fallados, sucios. Ya era una lata entre hacer sacrificio. Se derrumbó la familia, aumentó maltrato, aumentó el divorcio. El corazón de los niños, de hijos, se había apartado de sus padres y del corazón del padre también se había apartado de sus hijos. Se derrumbó el diezmo. Dios, con ira, con maldición, cerró la ventana del cielo. Y esto es lo que sale todo, el contenido de lo que sale en Malaquía. Por eso cuando dice, prueba entregando diezmo, si yo no abro la ventana del cielo, se refiere a eso, ¿no? Si no abro, ¿cómo puede abrir la ventana del cielo? Porque estaba cerrado. Porque si está abierto no va a volver a abrir, ¿no? Entonces por eso tenemos eso. Tenemos que entender todo el contexto de Malaquía, por qué dice eso, ¿no? Y Dios entonces advierte al pueblo de Israel a través de Malaquía, profeta Malaquía. Manda el mensaje de advertencia al pueblo que duda el amor de Dios. Yo os he amado. El amor de Dios es eterno e inmutable. Al pueblo que eligió, Él ama hasta final. Quizá por algún momento, por la debilidad, caemos, pero Él sigue amándonos. En Romanos 8, versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El problema del pueblo de Israel es que no entendía el amor de Dios. Es como que el pez que vive en el agua no sabe dar gracias por el agua que vive, y el hombre que vive respirando el aire no sabe agradecer del aire. Así como pueblo de Israel, recibiendo tanto amor de Dios, no estaban entendiendo el amor de Dios. Ese Dios también nos habla hoy a nosotros, no solamente pueblo de Israel. Nos dice, yo os he amado. Pero mucha gente no entiende este amor de Dios. En Romanos capítulo 5 hay palabras sorprendentes. Capítulo 5, versículo 6 dice, cuando aún éramos débiles. Y en versículo 8 dice, en que siendo aún pecadores. Y en versículo 10 dice, siendo enemigos, Dios seguía amándonos. Dios nos manda al infierno porque hemos pecado algunas cosas. Dios nos ama cuando obedecemos con gozo. Y Dios nos ama con lamentación cuando desobedecemos y vivimos sin fe. Dios abraza toda nuestra debilidad con su amor. Dios con su amor perdonó todo nuestro pecado. Y el amor de Dios tomó como su pueblo aún siendo enemigos. Y como somos sus hijos, nos ama sin condiciones. A ese amor, a ese Dios, tenemos que tener seguridad. ¿Y con qué podemos saber amor de Dios? Primero, es por la elección. El amor de Dios por el pueblo de Israel elegido, pueblo elegido de Dios, era especial. Era unilateral y era un amor incondicional. Sin embargo, el pueblo de Israel dudó el amor de Dios. Y a este pueblo, ¿qué le dice? En versículo 2 dice, yo amé a Jacob. Cuando dice que amó a Jacob, significa que eligió a Jacob. En Deuteronomio 4:37 dice, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos. En Deuteronomio capítulo 7,
Versículo 7 al 8 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Esto no está diciendo solamente el pueblo de Israel, está diciendo nosotros. Somos el más insignificante que todo lo demás. Pero Dios nos escogió, nos eligió porque Jehová nos amó. Nos dice claramente el motivo de elección es por el amor. Ahí se manifiesta el amor de Dios en su elección. Y en versículo 3 dice, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando dice que aborrecía a Esaú, significa que no escogió a Esaú. No lo salvó, no hizo ningún pacto con ellos, ni tampoco entregó gracias. Mientras que descendientes de Jacob, el pueblo de Israel, fueron prisioneros a Babilonia y sufrieron, pero ellos regresaron, recuperaron y están vivos hasta ahora. Mientras que estaban en el cautiverio, Dios protegió. Pero el que no escogió el Saúl, su descendencia, se lo derrumbó y quedó desolado y que su heredad entregó para los chacales del desierto. Ellos edificarán y yo lo destruiré, dice Jehová. Ellos son pueblos que reciben ira de Dios eternamente. A veces pensamos, vemos los no elegidos. Esaú lleva mejor, tiene mejor vida que los demás. Sin embargo, descendencia de Esaú fueron destruidos, mientras que descendiente de Jacob está vivo hasta ahora y sigue siendo guiado y protegido por Dios. Que vea si yo lo amo o no lo amo. Países fuertes como Egipto, Babilonia, Asiria, los filisteos, fueron todos destruidos. Sin embargo, Israel permanecía, porque Dios guió y protegió. Momentáneamente puede entender, ¿cierto? Puede que se vea que está viviendo mejor y prosperando mejor que los creyentes, los que creemos en Dios. Pero vea en general, Dios bendice al que cree en Él, a su pueblo. Piense aquí a 10 años atrás, cómo vivíamos. ¿Se han mejorado o se han empeorado su vida? La mayoría, casi la mayoría, están todos mejor que antes, ¿no? ¿Usted cree que son pueblo elegido? Deben creer. Eso es la prueba de que Dios ama a cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Y segundo punto es la salvación. El amor de Dios se manifiesta también por haber enviado su único Hijo Jesucristo. Saber cuánto Dios nos ama que mandó hasta su único Hijo. En 1 Juan, capítulo 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. En 1 Juan, capítulo 3:16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Jesús entregó su vida por nosotros. Dios hizo que su Hijo entregara su vida por nosotros, por amor hacia cada uno de nosotros.
Y en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que merecíamos, no porque éramos santos, siendo aún pecadores, hizo que su Hijo muriera por nosotros. Así Dios nos ama. Así ha mostrado hechos en la cruz. Demostró de esa forma, muriendo su único Hijo, haciendo morir su único Hijo, que nos ama. Y eso nos confirma también en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Usted cree entonces que Dios envió su único Hijo por nosotros? ¿Por cada uno de nosotros? Amén. ¿Creen que Jesús murió por mí en la cruz? Amén. Y gracias a eso somos salvos. ¿Creen eso también? Amén, ¿verdad? Ahora, creyendo todo eso, si dice que no cree en el amor de Dios, sería una contradicción muy grande. Dios ama a cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Somos importantes para Dios. Somos muy valiosos para Dios. Si no, no lo entregaría a su único hijo, ¿verdad? Y tercer lugar es la disciplina. Dios entregó mucho sufrimiento, permitió mucho sufrimiento, mejor dicho. Permitió mucho sufrimiento al pueblo de Israel. Que haya sufrido como prisionero en Babilonia no era porque no lo amó su pueblo. Es un amor especial de Dios. Dios ya había dicho que iba a pasar 70 años en cautiverio en Babilonia. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El pueblo de Israel empezó a adorar las imágenes. No se guardó días de reposo el día santo, más que Dios se sujetó más cosas materiales y de esa forma pecó. Dios había advertido muchas veces, ellos siguieron lo mismo. Algo fuerte tenía que pasar para que se cambiara su vida. Para recuperar, para arrepentimiento y para poder bendecirlo, permitió que ellos fueran a cautiverio a Babilonia. Es como los hijos inmaduros, cuando sus padres disciplinan y lo castigan, dice, me odia. ¿Se han escuchado algunas veces de sus hijos? Es que no me querí. Eso mismo ha pasado con pueblos de Israel. Pero hay una cosa que debemos saber. Hebreo capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Quedamos seguros? ¿Claro de eso? ¿Ah? Porque el Señor al que ama disciplina y azota. O sea, Dios le hace pasar sufrimiento y también disciplina porque nos ama. Y de hecho, el que nos ama no da ninguna disciplina, ni azota, lo deja, que haga lo que quiera. Y eso es lo que sale en capítulo 1 de Romanos. El que no ama, lo deja. Aunque den culto a la criatura antes que al Creador, den pasiones vergonzosas, cambiando el uso natural de las mujeres y de los hombres por el que es contra naturaleza. Sugiero que lean ustedes después en capítulo 1 Romana.
A los países como Egipto, Babilonia, Siria o cualquier otro país, Dios no disciplinó ni castigó, lo dejó. Pero cuando estaban saturados de pecado, en juicio, porque no los amaba a ellos. Pero Dios nos trata como su hijo valioso. No lo considera como para dejarlo. Dios lo está entrenando para ser heredero del reino del cielo. ¿Amén? En cuarto lugar, entonces debemos pensar nuestro futuro. En versículo 4 dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad. El pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Tal como dice la palabra. No hay futuro descendiente de Saúl. No hay futuro para los que no son elegidos, que no son creyentes. En el futuro de Saúl, en el plan de Dios, no hay ninguna palabra llamada esperanza. Aunque haga mucho esfuerzo para reedificar de nuevo, su estado es un estado miserable. Porque es un territorio de impiedad, o sea, lleno de pecado. Lo que espera es por su resultado, por el mismo pecado, es el juicio de Dios. ¿Por qué dice Jehová Dios esta palabra? Es para que se dé cuenta. Mientras tanto, ellos van a ser destruidos, pero ustedes no es así. El futuro de ustedes es diferente que ellos, está lleno de esperanza. Entonces, ¿de qué amor de Dios se está hablando? Piensen de esa forma el futuro. Nosotros también. ¿Cómo es que no sentimos el amor de Dios? Descendientes de Saúl son increyentes, no creyentes, incrédulos, los que no creen en Dios. Se van a caer en el infierno. Pero para el pueblo de Dios no habrá ese juicio. Nos espera el reino del cielo eterno. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Creí en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una palabra de esperanza, muy esperanzador, que Dios promete estar, Jesús promete estar con ellos, con Él. Y podemos decir aún que Dios no nos ama. No, ¿verdad? Y en versículo 5 dice, y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Más allá, límite de Israel. Jehová Dios que ama al pueblo y que ha elegido al pueblo de Israel, no mora solamente en el templo de Jerusalén, tampoco solamente en el país pequeño. Israel es un país pequeño. El Dios que está hablando acá es un Dios creador. El gran Dios, todo omnipotente, de poder. Cuando pensamos en eso, a mí me viene en la mente. En la Tierra viven miles de millones de personas. ¿Ha visto alguna vez ustedes fotografía o documental del que sacó desde el espacio a la Tierra? En el universo, la Tierra ni siquiera es un punto tan insignificante, pero cuando se acerca mucho se ve como una pelotita chica. Y aún cuando se acerca más, se ve entonces continentes. Y en el mundo hay sobre 208 países más o menos, donde viven miles de millones de gente. De ahí
habiendo tanta gente, Dios vino en busca de cada uno de nosotros. Entre tanta gente, vino a buscar a este pecador. ¿No es sorprendente? Nunca pensamos de esa forma, ¿no? Pero es sorprendente que Dios haya venido a buscar en tanto, ¿cierto? En la tierra, que no hay ni siquiera un punto en el universo, vino a buscar a la tierra, ¿cierto? Y de la tierra a cada uno de nosotros. Nosotros miramos a Dios, un solo Dios, pero para Dios son millones sus pueblos. Solo Dios puede hacer con su gran poder. ¿Cómo no dar gracias? ¿Cómo no sentir el amor de Dios? Es imposible pensar, Dios me amará después de todo esto, ¿verdad? Así que debemos grabar, guardar en nuestra mente, Dios nos ama, Dios me ama, y Él seguirá guiándonos. Y que Dios que haya amado a cada uno de nosotros no es por nuestro mérito, sino que Dios nos eligió, nos llamó incondicionalmente. Experimente ese amor de Dios hoy, ahora. Habiendo tanta gente, vino a buscar pecadores como nosotros, débiles. Recordemos entonces esa gracia de salvación que Dios entregó a nosotros. Demos un paso adelante al Señor, sintiendo ese amor. Ahora que estamos en momentos muy difíciles, estamos viviendo un momento muy difícil. No se escucha ningún mensaje, ninguna noticia esperanzador. Parecía que el coronavirus iba bajando, pero ahora vuelve a empezar. Creo que se va a empezar a salir todo el abecedario griego. Alfa, beta, delta. Ahora está hablando de lambda sudamericana. Y aquí ni siquiera habla de eso. Pero así sigue. Sin embargo, tenemos esperanza a nosotros. Porque Dios vive. Y ese Dios viviente ama a cada uno de nosotros. Así que sujetemos ese Dios que nos ama y que tengamos una vida de triunfadores. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial. ¿Cómo no darte gracias, Señor, sintiendo tu amor por nosotros? Insignificantes somos, no merecedores de tu amor. Sin embargo, así tú lo quisiste, Señor. Nos elegiste, nos llamaste, Señor. Nos protege, nos guía. ¿Qué más podemos decirte, Señor? Solo te decimos, también te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Solo podemos darte gracias. En el nombre de Jesús. Amén.